Bueno, bienvenidos a esta sesión de clases de ecuaciones diferenciales. Les comento que de aquí en adelante, para quedar completamente claros, de aquí en adelante ya es materia del segundo parcial, ¿ok? Para que quedemos completamente claros. Bien, entonces, un concepto que vimos desde el puro inicio del curso es el concepto de lo que es una ecuación diferencial lineal de orden n, ¿ok? Ese concepto lo vimos desde el puro inicio. Les comentaba que la ecuación diferencial lineal de orden n tiene esta característica, que es una función, si yo asumo, si sigo asumiendo que x es la variable independiente y y es la dependiente, entonces los coeficientes de las derivadas, así como de la función, tienen que depender de la variable independiente. Si asumes que la variable independiente es x, pues entonces son funciones de x en general. Y son los coeficientes. Por lo tanto, a la par van a estar las derivadas de la variable dependiente. Por ejemplo, en este primer caso sería la derivada de orden n, esta es la derivada de orden n menos 1, la derivada de orden n menos 2, aquí y', la función, y aquí a la derecha una función igual a una función que tiene que depender de la variable independiente. ¿Ok? Bien, esa es la definición de una ecuación diferencial lineal de orden n. Le comento que tiene que cumplirse, o sea, tal que a sub i de x y g de esto para todo y variando desde 0 hasta 1, ¿verdad? Hasta 1, hasta n, perdón. Todas esas, junto con g de x, son funciones continuas. Son funciones continuas. Eso tiene que pasar. Y por supuesto, el coeficiente principal tiene que ser diferente de 0. ¿Qué es el coeficiente principal? Es el que acompaña a la derivada de mayor orden. Entonces, algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Puede ser una como x a la 3 por cuarta derivada, por ejemplo, menos 2x por la derivada de orden 2, que normalmente se le pone y segunda, más 3 veces y prima, más 5 veces y igual a un sen de x. Por ejemplo, esto que está aquí sería una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 4, donde los coeficientes, el de la cuarta derivada es x a la 3. El de la tercera derivada, como no aparece aquí, significa que el coeficiente es 0. Luego, el de la segunda derivada sería menos 2x. El de la primera derivada es un 3. Y el de la función es un 5. Y bueno, y esta sería la función que depende de la variable independiente. Así que este es un ejemplo de una lineal de orden 3. Una lineal de orden 3. Ahora, puede pasar lo siguiente. Perfectamente, yo voy a poner aquí una nota. Si todos los coeficientes, ok, si a sub i de x para todo i variando desde 0 hasta n, o sea, si todos los a sub i, si todos los coeficientes son constantes, eso perfectamente puede pasar, ¿verdad? Puede pasar, porque yo lo que estoy diciendo es que los coeficientes en general tienen derecho a ser funciones continuas que dependen de la variable independiente, pero perfectamente podría ser que todos los coeficientes sean constantes. Entonces, si a sub i, si todos los a sub i son constantes, ¿ok? Entonces, a la ecuación diferencial lineal se le denomina
se le denomina de coeficientes constantes. O sea, es una ecuación lineal de orden n de coeficientes constantes. Ajá. Ahora, sí, una segunda nota. Con solo alguno de los coeficientes, perdón, espero que no se me enreden. Los coeficientes son los que acompañan a las derivadas o a la función, ¿verdad? O sea, no la función de la derecha. La definición que estoy dando es totalmente sobre los coeficientes. No tiene nada que ver con la función que está aquí a la derecha. La función g de x puede seguir siendo seno, coseno, x a la 3, x más 1, bla, bla, bla. ¿Ok? En general, una función. Yo estoy hablando sobre los coeficientes, nada más. Entonces, con solo que, aquí me faltó un que. Ajá. Con solo que alguno de los coeficientes no sea constante, ajá, con solo alguno de los coeficientes no sea constante, se le denomina de coeficientes variables. Se le denomina de coeficientes variables. Entonces, de pronto uno dice, pero pone, o sea, póngase un ejemplo. Por ejemplo, yo podría tener una ecuación como 2 quinta derivada más 3 tercera derivada menos 2y', por ejemplo, más y igual a x cuadrado más 1. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 5, y de coeficientes constantes. Ajá. Y una ecuación más bien como, qué sé yo, 3y cuarta derivada menos 2y tercera, más, hasta ahí se puede ir, pero va caminando hacia lo mismo. No, porque le puedo agregar aquí más xy segunda menos 3 veces, aquí y'. Ajá, menos 3 veces y igual a tangente de x. Esta que está aquí, ya con solo un coeficiente que no sea constante, entonces vamos a decir que es una lineal de coeficientes variables. Esta sería una ecuación diferencial lineal, ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 4 de coeficientes variables. Y de pronto uno dice, profesor, ¿y para qué es importante la distinción entre una y otra? Es que resulta que teóricamente, todas las ecuaciones de coeficientes constantes, absolutamente todas las de coeficientes constantes se pueden resolver. Todas tienen solución. Cuando digo todas, es de manera teórica. Obviamente, en la práctica uno no puede resolver todas las ecuaciones. Vea, le voy a dar un ejemplo y de hecho tiene una correlación. Usted en matemática general le dicen que si usted tiene un polinomio en una variable y el polinomio es de grado 5, entonces ese polinomio podría tener 5 ceros o podría tener menos. Perfectamente podría tener menos, porque ahí usted solamente sabe el conjunto de los números reales. Entonces, la cantidad de ceros que tenga el polinomio, la cantidad de ceros reales, está condicionado por el grado del polinomio. Entonces, yo sé que un polinomio de grado 5, lo más que tiene son 5 ceros reales, ¿ok? 5 ceros reales, pero podría tener menos. Perfectamente podría tener menos cantidad. Ok, bien. Ahora, cuando usted llega y conoce el mundo de los números complejos, como ya admite complejos, entonces a usted le van a decir que todos los polinomios de grado 5 tienen exactamente 5 ceros.
Nada más que algunos podrían ser números complejos. ¿Lo ves? Ajá, algunos podrían ser números complejos. De hecho, eso tiene nombre, es un teorema enorme que usted estudió, bueno, por lo menos en nuestra universidad, usted lo estudió en cálculo y álgebra lineal y se llama el teorema fundamental del álgebra. Se llama el teorema fundamental del álgebra. Y ese bendito teorema, lo que dice, perdón, perdí proyección, lo que dice el teorema es que todo polinomio de grado n tiene n ceros, bajo el entendido que algunos podrían tener multiplicidad, es decir, algunos se pueden repetir, algunos ser reales y algunos ser complejos. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema fundamental. Ahora, que usted sepa que todos los polinomios, por ejemplo, de grado 5 o de grado 8, por ejemplo, que todos tienen 8 ceros, no significa que usted tiene la capacidad de manualmente encontrar los 8 ceros, ¿verdad? Pues no, obviamente no. Ya tenés que utilizar, apoyarte en computadoras, usar algoritmos numéricos, o sea, me explico. Entonces uno en matemática general o incluso en cálculo y álgebra lineal, a usted lo ponen con algunos polinomios bonitos para que usted saque todos los ceros. Aunque teóricamente usted sabe que todos los polinomios de grado 5 tienen 5 ceros, no es que usted tiene la capacidad manual de hacerlo. ¿Ok? Bueno, lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales, lineales. Resulta que las lineales de coeficientes constantes, todas tienen solución. O sea, teóricamente todas tienen solución. Todas. Pero no significa que uno manualmente va a tener la capacidad de resolver todas. ¿Ok? Manualmente, computacionalmente sí se puede y todo, pero manualmente me refiero. Entonces, teóricamente todas se pueden resolver. Y lo que vamos a hacer en el curso es ver ejemplos que usted pueda resolver a mano. Y resulta que algo que yo les voy a justificar en su momento es que la resolución algo tiene que ver con polinomios. De las de coeficientes constantes, algo tienen que ver con polinomios. ¿Ves? Entonces, hay una relación con el teorema fundamental del álgebra. Bien. En cambio, las de coeficientes variables, no hay un método general para resolverlas todas. No hay. Para las de coeficientes constantes, sí. Para las de coeficientes constantes, sí. Pero las de coeficientes variables, no hay un método general. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es una introducción para que usted se me ubique. Lo que vamos a hacer. Ok, entonces, la idea es la siguiente, Yo les voy a enseñar a usted el algoritmo de cómo resolver las lineales de coeficientes constantes. No importa si es de grado 2, de grado 3, de grado 4, grado 5. Y nos vamos a dedicar a estudiar en su momento, las de coeficientes variables, pero de grado, de orden 2, nada más, de orden 2, y creo que por ahí tal vez vamos a trabajar de orden 3 en algún tipo particular de ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales de Euler, ¿ok? Pero entonces, lo que le digo es que uno estudia las de coeficientes constantes, las estudia todas, entre comillas, y las de coeficientes variables solo de grado 2, grado 3. Una cuestión en esa línea. ¿Ok? Bien. Okay, permítame un momento. Bien. Dicho eso, entonces vamos a dedicar a estudiar estas ecuaciones, ¿verdad? Las lineales. Entonces, para ir formalizando la teoría, entonces necesito contarles sobre el operador lineal D a la N, el operador lineal D a la N. Este operador es lo que me va a permitir es escribir las ecuaciones diferenciales
de una manera muy conveniente. Las ecuaciones diferenciales lineales me las va a permitir escribir de una manera muy conveniente. ¿Ok? Entonces, usted conoce desde cálculo diferencial esta notación. Y' es de y de x. Bueno, lo que le estoy diciendo ahorita es que voy a definirles un operador de, donde dy lo que significa es la derivada de y. O sea, aquí no hay ninguna multiplicación entre la d y la y ni nada, sino más bien esto lo que quiere decir es que yo d se lo estoy aplicando a y en el momento que d se lo aplico a y, me produce y'. ¿Okay? Eso es lo que significa. Si yo más bien d cuadrado se lo aplico a y, esto me produce la segunda derivada. El d a la 3 aplicado a y me produce la tercera derivada y así consecutivamente. Es decir, lo que tengo es un operador de orden n que dice que si yo d a la n se lo aplico a y, lo que produce es la derivada de orden n. Y esto, en lugar de escribirlo así como notación funcional, se tiende todavía a simplificar más la notación. Se escribe d a la n de y, pero simplemente es para que a usted le quede súper claro que aquí no hay una multiplicación. O sea, d a la n por sí solo no es nada. Cuando yo se lo aplico a una función, produce la derivada. Esto se lee d a la n de y. Es un operador que me va a permitir escribir las ecuaciones diferenciales y me va a generar ciertas ganancias importantes en este tema. Entonces, por ejemplo, para acostumbrarnos a las notaciones, suponga que yo tengo la función 3x a la 3 más 2x a la 5 menos x más 1. Y yo le digo a usted que calcule de a la 5, para no exagerar mucho, de a la 3 de y, ahí lo que estoy pidiendo es que calcule la tercera derivada. Eso es todo. Así que esto es calcular la tercera derivada. Esto es calcular la tercera derivada. Evidentemente, como es algo muy básico, yo no voy a perder tiempo calculándole la tercera derivada a esta función. Simplemente lo que le quiero decir es que si le doy esta función y le digo que calcule d a la 3 de y, lo que le estaría pidiendo es que calcule la tercera derivada. ¿Ok? Entonces, así es como funcionaría. ¿Ok? Luego, ¿qué otras notaciones? Vamos a ver. ¿Qué otras notaciones podemos utilizar? Permítanme un momento. El colmo, tuve que desinstalar Telegram. Ay, qué muchacha. Tuve que desinstalarlo. No supe cómo bloquear las notificaciones y tuve que desinstalarlo para poder quitarme esa molestia. No, y sigue sonando esta porquería, no sé qué. Permítame para mandar un audio porque necesito parar esto. Ok, entonces, esto significa la tercera derivada. Otra cosa que quiero contarles en esta parte. Suponga, por ejemplo, que usted tiene la función y igual a... voy a agarrar funciones muy básicas para no complicarme la vida. Digamos, x a la 2, porque lo que quiero es simplemente que conozcan la notación. La pregunta es, ¿qué significa si a mí me dicen calcule x a la 2 de a la 2y más x de y? Por ejemplo, eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa esa notación? Lo que significa esta notación en el fondo es que vas a agarrar a x cuadrado y lo va a multiplicar con la segunda derivada. Y esta notación lo que significa es que vas a agarrar la x y lo multiplica por la primera derivada. ¿Ves? Por y'. Eso es lo que quiere decir. Que son notaciones bastante básicas. Usted puede decir, profesor, qué tontillo. Sí lo entendí. Sí, claro, pero es que si a uno no le cuentan la notación, entonces podría ser que no sepa que no sepa qué realizar, ¿verdad? No sepa qué realizar. Bien, entonces eso es lo que quiere decir estas notaciones. Incluso yo le voy a comentar que hay una notación adicional. Todas estas son notaciones. Todas estas son notaciones.
Entonces, por ejemplo, esta parte la puedo reescribir como x cuadrado de cuadrado más x de y, ajá, y pongo la y afuera. Y si yo le digo a usted, ¿qué estoy haciendo de aquí a aquí? Cuidado, me dice que saqué la y a factor común, porque visualmente puede ser que usted note eso. Pero yo no estoy sacando factor común, es simplemente una notación. De hecho, si yo leo esto, yo lo que tendría que decir es que estoy agarrando x cuadrado de cuadrado más xd y se lo estoy aplicando a y. O sea, se dice así, se lo estoy aplicando a y. Y bueno, yo sé que visualmente a usted le deja la sensación como que yo estuviera multiplicando, pero cuando yo digo que esto lo voy a aplicar, yo no estoy multiplicando. Lo que quiero decir es que voy a agarrar a x cuadrado y se lo multiplico a la aplicación de d cuadrado sobre y. O sea, es una aplicación. Entonces, cuando yo aplico, ¿qué produce? Cuando yo lo aplico, lo que produce es x cuadrado por y segunda más x por y prima. Eso es lo que produce cuando yo lo aplico. Así que no es una multiplicación. Son notaciones, son simplemente notaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces de pronto uno dice, profesor, ¿y qué? ¿Pero para qué me va a interesar a mí esas notaciones? Bueno, resulta que lo que genera son ganancias teóricas. ¿Por qué? Porque resulta que este bendito operador, este operador, el operador de a la n, es un operador que es lineal. Cuando usted le digan que un operador es lineal, lo que significa es que si se aplica sobre sumas, la separa. O sea digamos, cuando a uno le dicen que un operador T es lineal en un espacio vectorial, lo que significa es que si yo se lo aplico a una suma de vectores, entonces el operador tiene la capacidad de separar. Se lo aplica a la U y se lo aplica a la V. Y se lo aplica a la V. ¿Ok? Se lo aplica a la V. Y adicionalmente, si tengo el operador a un escalar multiplicado por un vector, entonces yo puedo sacar el escalar y el operador aplicárselo solo al vector. De hecho, los operadores que tienen esta característica se le llaman operadores lineales. Operadores lineales. Le repito, agarran una suma y la separan como una suma. Se la aplican a cada sumando. Y luego, el operador aplicado a un escalar por un vector es igual al escalar por la aplicación al vector. Y si yo le digo a usted, ¿usted conoce operadores que hagan esto? Las integrales. Las integrales tienen esa propiedad. Por ejemplo, las integrales de cálculo diferencial son operadores lineales. ¿Por qué? Porque si yo agarro la integral de una suma, me la separa como la integral de f más la integral de g. Si las funciones son integrables, hacen eso. Y si yo tengo la integral de constante por función, esto puedo sacar la constante y mantener la integral de la función. Entonces, noten que las integrales tienen exactamente esta propiedad. Es decir, las integrales son un caso particular de un operador lineal y no solo las integrales. Por ejemplo, los límites también bajo ciertas condiciones tienen la misma propiedad, que el límite de una suma se separa como la suma de límites y que el límite constante por función puedo sacar las constantes. Es decir, los límites también bajo ciertas condiciones son operadores lineales. Y el que me interesa en este momento son las derivadas. Las derivadas también son operadores lineales, porque si yo le aplico a usted la derivada de orden n, la derivada de orden n de una suma de funciones, usted puede decirme que esto es la derivada de la primera, bueno, el operador derivada más la derivada de la segunda. ¿Ok? Y luego
también es verdadero. También es verdadero que esto es alfa por la derivada de orden n de f. Entonces, las derivadas tienen la característica que agarran las sumas y se puede separar como suma de derivadas. Y las derivadas tienen la propiedad de que puedo sacar las constantes. Por lo tanto, las derivadas también son operadores lineales. Y eso lo que tiene como consecuencia es que esta igualdad de arriba sea verdadera. Que si yo tengo d a la n aplicado a una expresión de este tipo, yo puedo aplicar el d a la n solamente a f, solamente a g y sacar las constantes, porque el d a la n al fin y al cabo es un operador de derivación de orden n. Entonces, este operador d a la n tiene la propiedad que separa sumas y deja salir constantes porque él se define a partir de la derivada. Y bueno, todavía no he contestado la pregunta, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve? Bueno, véalo así. Si yo tengo aquí, permítame para hacerlo más delgadito y en azul. Entonces, considere la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. De orden n. Esa que está ahí. Esta. Entonces, en la notación vamos a agarrar esto y vamos a tal vez hacerlo un poquito más enano y lo vamos a meter aquí en una esquinilla porque eso fue como un comentario. ¿Sí? En notación de operadores, esta expresión se puede escribir, incluso simplifiquemos un poco el asunto. Pensemos que estamos, la de orden n, pensemos la de coeficientes, no importa si son constantes o variables, pero escribámoslo un poquito más simple. Digamos que esto sea simplemente a sub 0 por la derivada de orden n, a sub 1 por la derivada de orden n menos 1, y así consecutivamente hasta que llego a sub n menos 1 por y' más a sub n por y igual a f de x. ¿Ok? G de x, perdón. G de x. Bien. Entonces, esto en notación de operadores es a sub 0 por d a la n aplicado a y más a 1 por el operador de orden n menos 1 aplicado a y más bla, bla, bla a sub n menos 1 multiplicado por el operador d aplicado a y más a sub n, aquí el y' me sobra, más a sub n por, incluso usted puede decirme por, técnicamente sería el operador d a la 0 aplicado en y. El operador d a la 0 es el operador identidad. Lo que quiere decir es que no le voy a hacer nada a y. O sea, le derivo 0 veces. Y si yo la derivo 0 veces, dejo a y. Por eso es que es válido cambiar esto por esto. ¿Okay? Porque es como derivarla 0 veces. Y ahora lo que voy a hacer es reescribir toda esta expresión que está aquí. La voy a reescribir como a 0 por d a la n más a sub 1 por d a la n menos 1 más sigo a sub n menos 1 por d más a sub n por d a la 0. Y todo eso lo voy a encapsular dentro de un paréntesis y voy a decir que lo aplico a y. Es simplemente una notación. No me diga que estoy multiplicando por y. Es que todo este operador se lo aplico a y. Entonces, ¿qué significaría aplicarlo? Sería a sub 0 por aplico la de orden n. Luego es aplico, o sea, es aplicar. Cuando yo aplique todos estos términos a y, me vuelve a quedar la expresión de arriba. Y de pronto me dice, profe, ¿y esto para qué? Bueno, esto tiene una importancia teórica, porque esto que está aquí tiene cara como si fuera un polinomio en una variable. Yo podría decir que eso es como un polinomio de grado n
entre comillas, porque no es un polinomio. Usted sabe bien que los polinomios se definen a partir de variable real o de variable compleja, ¿ok? En donde la variable x, cuando uno dice 2 por x a la 3, por ejemplo, ese x puede estar representando un número real o puede estar representando un número complejo. En cambio, este d no es una variable, es un operador. Por eso, estrictamente hablando, esto no es un polinomio de grado n. No es. Pero como tiene la cara de, tiene la cara de polinomio, lo que vamos a decir es que todo esto al fin y al cabo es un polinomio, por así decirlo, entre comillas, es un operador phi en variable d que se estaría aplicando a la función y. ¿Ok? A la función y. Entonces, toda esta notación se simplifica solamente a esto. Y todavía más sencillo, no es común estar poniendo estos paréntesis. Simplemente uno escribe phi de d aplicado en y igual a g. Y la gente le debería quedar claro que aquí no hay una multiplicación en el centro, porque phi de d por sí solo no es nada. Tiene sentido cuando yo se lo aplico a alguien, a una función específicamente. Cuando yo se lo aplico a una función, pues lo que genera son términos con las derivadas. Y bueno, la buena noticia entonces es que esta es la forma teórica. Esta es la forma teórica de cómo vamos a representar la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Así es como se escribe. ¿Ok? Así es como se escriben las lineales de orden n. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, permítame un momento aquí para acomodarme. Me voy a pasar para acá. Vamos a insertar una página. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación 2 tercera derivada menos 3x y segunda derivada más 5 veces y prima más 7 veces y igual a tangente de x, yo voy a decir que toda esta ecuación es un phi de d en y igual a tangente de x. ¿Ves? Y dice, profe, ¿quién es phi de d en este caso? Con phi de d, ¿cuál sería el operador phi de d en este caso? Sería 2 veces d a la 3, que sería el que produciría esto cuando se le aplica a y. Luego, esto lo produce, sería menos 3x d cuadrado más 5s d más 7. No hace falta que me ponga d a la 0. O sea, si usted lo pone así, yo no se lo voy a poner malo, eso está bueno. Pero no es común que uno ponga 7 veces d a la 0. Simplemente uno sobreentiende que si usted solamente pone 7, lo que significa es que vas a poner 7 veces la función cuando te lo aplicas a la función. ¿De acuerdo? Entonces, uno comienza a hablar de esta ecuación, la trata así. Entonces, la notación es mucho más amigable, es muchísimo más amigable. A tal punto que observe que de una vez aquí yo tengo una definición. Vea, de una vez comienzan las definiciones, comienzan los teoremas, sin necesidad de escribir todo ese chorizo enorme. Lea esa definición. Dice, dada una ecuación diferencial lineal de orden n de la forma phi de d en y igual a f de x, ya usted sabe qué es eso. Ya usted sabe que este phi de d es todo ese operador de la par que es el que produce las derivadas. Entonces, considere la ecuación lineal de orden n de la forma phi de d en y igual a f de x. Con f de x una función que es diferente a 0, es decir, diferente a la función nula. Entonces, la ecuación complementaria es phi de d en y igual a 0. En particular, si f de x es 0, la ecuación complementaria es ella misma. Entonces, lo que te quiero decir aquí es que toda ecuación diferencial lineal, porque todo el capítulo en que estamos metidos, todo el capítulo, o sea, todo el segundo parcial, usted va a estar completamente metido en un capítulo que es
ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Lineales. Vamos a estar completo toda la materia del segundo parcial. Ok. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que a toda ecuación diferencial se le puede definir una parte complementaria, lo que se llama la ecuación complementaria, o también tiene otro nombre. Se le acostumbra a llamar también homogénea, pero esa homogénea no tiene nada que ver con las homogéneas del primer parcial. Entonces, es común que uno evita tal vez la terminología de homogénea para no enredar a los estudiantes con la materia del primer parcial. Para no enredarse con la materia del primer parcial. Entonces voy a comenzar a hablar de la complementaria. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Les voy a agarrar una ecuación diferencial lineal. Digamos que es 2x a la 2, tercera derivada, menos 3 veces y' más 7 veces y igual a x cuadrado más 6. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 3. Ok. Esta ecuación que está acá, yo le puedo definir lo que se llama su ecuación complementaria, que es otra ecuación diferencial completamente diferente. Es otra ecuación. Entonces, la ecuación diferencial complementaria de la ecuación anterior, es la parte de la izquierda, la parte donde están los operadores, igual a 0. ¿Ok? Es decir, es esta ecuación que está aquí. Ahora usted puede decirme, profesor, pero ¿sabe qué hizo? ¿Volver esto a 0? Pues sí, visualmente sí dice eso. Pero lo que sí debemos estar de acuerdo es que esta ecuación de arriba y estas son ecuaciones completamente diferentes. No son la misma ecuación, son completamente diferentes. Nada más que esta ecuación se le llama la complementaria de esta otra, aunque son ecuaciones diferentes. Y de pronto le dice, profe, ¿y para qué? ¿Para qué sirve eso? Es que resulta que la solución de esta algo tiene que ver con la solución de esta. O sea, las soluciones de esas dos ecuaciones en algo se relacionan, ¿ok? Poco a poco, de tal manera que yo vaya avanzando en la teoría, ustedes van a ir viendo la conexión de cómo la solución de una se conecta con la solución de la otra. Lo que sí tiene que quedarme claro es que esta ecuación de aquí y esta de aquí son ecuaciones completamente diferentes. Claro, porque alteré la ecuación, le borré esto. Entonces es otra ecuación. Lo que estoy diciendo es que esa otra ecuación se llama la complementaria de la anterior y las soluciones de ellas algo tiene que ver una con la otra. Algo tiene que ver una con la otra. Otro ejemplo es como que yo le ponga a usted aquí una de coeficientes constantes, digamos 3 veces la quinta derivada, 2 veces la segunda derivada, más 3 veces y, igual a 7 veces la secante de zeta. Entonces, esta, su complementaria es, ¿cuál sería? Agarrar la parte de la izquierda, la parte donde están los operadores y todo, y lo igualo a 0. Repito, esta ecuación y esta son completamente diferentes, pero resulta que para yo llegarlas a la solución de esta de arriba, voy a tener que jugarle a la solución de la de abajo. O sea, las soluciones de las dos ecuaciones están relacionadas. ¿Ok? Las ecuaciones están completamente, las soluciones están relacionadas. Y por supuesto, vea que aquí hay un comentario, que lo que dice es que si ya por sí sola usted agarra una ecuación donde el término de la derecha ya es 0, entonces la complementaria es ella misma. O sea, si ella ya está igualada a 0, entonces la complementaria pues sería ella misma. Así de sencillo. Ok, bueno.
Entonces, dicho eso, por cierto, no sobra decir que toda esta parte introductoria, así pasa siempre cuando usted comienza un tema. Yo no sé si usted recuerda la primera clase del primer parcial. Ahí yo tuve que dar muchísima teoría, conceptos, bla, bla, bla. Bueno, no se resuelve nada, al inicio no se resuelve nada. Es que el estudiante conozca conceptos, conozca terminología, conozca teoremas y en un rato uno ya empieza a resolver. Entonces, estoy en la parte de que ustedes conozcan conceptos, nada más. Y teoremas. De hecho, aquí tengo un teorema lindísimo que vamos a justificar. Ojo, vea lo que dice. Ya comienzo a ver relaciones. ¿Qué dice este teorema? Dice, si esta función y1 igual a u de x es una solución de esta ecuación diferencial, y esta otra y sub 2 es una solución de esta otra, vea muy bien la idea, u sub 1, perdón, u de x es solución de esta ecuación diferencial. Luego, Vx es solución de esta otra. Son ecuaciones diferentes, pero ya le acabo de decir que esta que está aquí es la complementaria de esta otra. Son ecuaciones diferentes. Lo que estoy diciendo entonces es que estoy agarrando una función u que es solución de la ecuación original y estoy tomando una Vx que es solución de la complementaria. Y ahora, ¿cuál es el resultado? El resultado lo que dice es que si yo sumo las funciones, la suma me da una nueva función que también es solución de la ecuación grandota, de la que no está igualada a 0. Y este teorema, usted puede ver y de pronto dice, profe, ¿y ese teorema para qué sirve? Vea, ese teorema es una maravilla y ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar por qué le va a quedar súper claro el asunto. Lo primero que voy a hacer es probar que el teorema es cierto. O sea, que el teorema es cierto. Entonces, ¿qué datos tengo yo? Los datos que yo tengo es que la función y1 igual a u de x es solución de la ecuación diferencial phi de d en y igual a f de x. Ok, ese es el primer dato que me están dando. Este es el dato 1. ¿Cuál es el segundo dato? El segundo dato, hasta casi que me podría dar el lujo de copiar esto. ¿Ok? El segundo dato es que la función y2 igual a v de x es solución de la homogénea. Ese es el segundo dato. ¿Ok? Y ahora, la conclusión del teorema es que la función y igual a la suma es solución. Eso es lo que dice el teorema, básicamente. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo pruebo? Fácil. Lo pruebo bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ser solución de una ecuación diferencial? Ya eso usted lo sabe desde la primera clase. Solución de una ecuación diferencial implica que si usted sustituye la ecuación diferencial, si usted sustituye la función en la ecuación diferencial se le satisface. Esto quiere decir, en el contexto de lo que tengo acá, lo que quiere decir es, vamos a poner un implica. Lo que implica es que si yo sustituyo la función u en y, que es la variable, entonces me tiene que dar f de x, porque la función u es solución, entonces tiene que satisfacer la ecuación diferencial. Es decir, que si yo agarro phi de d y se lo aplico a la función u, yo tengo certeza que me tiene que dar f de x. Eso es completamente verdadero.
porque eso significa ser solución de una ecuación diferencial. Si le aplico el operador, me tiene que dar lo que tengo a la derecha. Lo mismo acá. ¿Qué significa ser solución de la homogénea o de la complementaria? Significa que si yo le aplico el operador a v de x, fijo, me tiene que dar 0. Fijo, me tiene que dar 0. Porque ¿por qué? Porque v de x es solución de esta ecuación diferencial. ¿Y qué significa ser solución? Significa que si yo le aplico el operador a esa función, me tiene que dar lo que tengo en la derecha, que en este caso sería un 0. Entonces, esto también, esos son los datos. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Lo que yo tengo que probar es que la suma de funciones es solución. Entonces, ¿qué es lo que lo que hay que demostrar? Este HQD, lo que significa es hay que demostrar que si yo le aplico el operador, a la suma de funciones, ¿cuánto debe darme? ¿Cuánto debería darme? Tiene que darme f de x, porque eso es lo que esto está afirmando, que esta suma de funciones es solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, si yo le aplico el operador a la función, que sería la suma de funciones, me tiene que dar f de x. Esto es lo que yo tendría que probar para garantizar que el teorema es verdadero. Pero eso es totalmente, lo cual es claramente verdadero. ¿Por qué? Claramente verdadero. Porque, si yo parto de la izquierda de la igualdad, la parte izquierda de la igualdad, yo le dije a usted hace ratos que este operador phi de d es un operador que queda definido a partir de d a la n, donde d a la n es el operador de derivadas. El operador de derivadas. Por lo tanto, recuerde que las derivadas son operadores lineales, tienen la característica que separan las sumas y que dejan salir las constantes. Por lo tanto, aplicar este operador, aplicarlo, yo no estoy diciendo que lo distribuyo, es lo aplico. Y al hacer un operador lineal, tiene la característica que se le aplicaría a la primera función y también se le aplicaría a la segunda. Eso es porque es un operador lineal. Y ahora, si yo veo los datos que yo tengo arriba, yo sé que el operador phi de d, cuando se lo aplico a u, me da f de x. Y en el otro dato, cuando yo se lo aplico a v, me da 0. Y ahora f de x más 0 es f de x. Por lo tanto, ya demostré esta igualdad, porque salí de la parte de la izquierda y llegué a la parte de la derecha. ¿Qué es lo que acabo de mostrar entonces? Que, se lo voy a decir otra vez en resumen, que si yo tengo una solución de la ecuación diferencial lineal completa y tengo una solución de la complementaria, la suma de funciones da una nueva función que también sigue siendo solución de la ecuación completa, la que está igualada a f de x. Y aquí es donde uno se detiene y usted me dice, profesor, le entendí la lógica de cómo lo demostró, pero sigo sin entender bien para qué sirve este teorema. Ok, sirve para lo siguiente. Sirve para lo siguiente. Resulta, ponga mucho el para qué sirve. La pregunta es para qué sirve el teorema. Yo voy a hacerlo en esta página. Entonces, ¿para qué sirve el teorema anterior? O sea, ¿para qué es que sirve? ¿Para qué sirve el teorema anterior? Bueno, resulta que, número uno, suponga que yo, uno, suponga
que está resolviendo la ecuación phi de d en y igual a f de x. Suponga que usted está resolviendo esa ecuación. ¿Ok? Le voy a ir como estructuradamente diciendo ciertas cosas para que usted conecte la idea para qué es que sirve el teorema. Supongo que usted está resolviendo esa ecuación. Ajá, ok. Ahora, por algún método que no sabemos, por algún método, te voy a poner entre paréntesis, desconocido por ahora. Todavía no hemos visto ningún método, ¿verdad? Por algún método, usted logra resolver la ecuación phi de d en y igual a 0. ¿Ok? Y usted la logra resolver. Recuerde que este phi de d es el operador de orden n. Así que en el fondo lo que usted tiene aquí es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Y está demostrado que las ecuaciones lineales de orden n, su solución general tiene la siguiente forma. Entonces, por algún método usted logra resolver esa ecuación y obtiene esta solución. Y obtiene la solución general que le voy a apuntar aquí abajo. La solución general y igual a un parámetro C1 por una función Y1 más un parámetro 2 por otro término ahí que dependerá de X más bla, bla, bla. Cn por Y enésima de X. Entonces, usted desde hace rato sabe, yo le comenté que si la ecuación es de orden n, la solución termina dependiendo de n parámetros. Para la materia del primer parcial, la mayoría de las ecuaciones eran solo de orden 1. Así que las soluciones solo dependían de un parámetro. En algunos casos, recuerdan los ejercicios de variable ausente, o sea que resolvimos de orden mayor a 1, pues si ya era de orden 3, entonces la solución general dependía de 3 parámetros, un C1, C2, C3. Bueno, en general, si usted tiene una ecuación diferencial de orden n, la solución general va a tener esta forma. Eso está súper demostrado. La solución general va a tener esta forma. Esto que está aquí, entonces, es una expresión que depende de n parámetros. Ahí los C1, C2 hasta Cn, todos ellos son parámetros o además de parámetros se le llaman constantes. Le llaman parámetros o constantes, ¿ok? Y bueno, no voy a meterme a hacerle mucha bulla todavía, porque todavía me falta teoría, Yo debería decirle a usted que esto que está aquí en la terminología de cálculo y álgebra lineal, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando usted tenía un vector U1, U2, U3, así hasta UN, y después usted ponía una constante por el vector 1, más una constante por el vector 2, más una constante por el vector, ajá, o sea, cuando usted tenía n vectores y hacía esta operación, a esta operación se le ponía nombre, no sé si lo recuerdan, pero esto es lo que se llamaba una combinación lineal. Es lo que se llama una combinación lineal de vectores. Una combinación lineal de vectores. Entonces, bajo esa terminología de álgebra lineal que usted debería conocer, porque esto es una combinación lineal de vectores, lo que yo tengo aquí arriba es una combinación lineal de funciones. Entonces, la teoría general de las ecuaciones diferenciales de orden n, lo que me dice es que la ecuación que está igualada a 0, es decir, la complementaria, su solución general está compuesta por una combinación lineal de n funciones. Esas funciones
tienen ciertas características. Yo tengo que decir que sean soluciones linealmente independientes, bla, 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 pero mejor ni me voy a meter en ese barrial porque todavía hay cosas que no he hablado. Que yo todavía me hace falta definirle a usted qué significa la dependencia e independencia lineal en el mundo de las funciones. Porque usted en álgebra lineal le explicaron la dependencia e independencia lineal de vectores. Ahora la pregunta es, ¿cómo se entiende la dependencia e independencia lineal de funciones? Eso todavía me hace falta. Entonces, digamos que no le voy a hacer mucha bulla por el momento. Simplemente lo que estoy es tratando de justificar la importancia del teorema. Entonces, digamos, del teorema anterior. Digamos que por algún método usted logró sacar la solución de esta ecuación diferencial que es de orden n y la solución general es esta. Ok. Entonces, ahora, tercero, suponga que por algún método desconocido por ahora también, usted logra obtener una solución particular, vea, hasta se la voy a subrayar, una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria phi de d en y igual a f de x, es decir, la original. Esta, la original. Usted está resolviendo esta original. No se mete a resolverla ella. Se pone a resolver su complementaria, siguiendo algún método que usted todavía no conoce. Cuando usted resuelve la complementaria, obtiene una solución de este tipo. Esa va a ser la solución de la complementaria. Y ahora, por algún otro método, usted es capaz de llegar a sacar una solución particular de la original. Una particular. Entonces, aquí está la respuesta de la pregunta, ¿para qué sirve el teorema anterior? Sirve para lo siguiente, paso 4. Por el teorema anterior, se concluye que la suma, ¿cuál suma? La suma de esta cosa, se la voy a poner entre paréntesis, más, aquí tal vez me faltó algo, porque puse, por algún método usted logra obtener una solución particular. Ajá. Voy a ponerle aquí punto seguido. Denotemos dicha solución. Pongámosle alguna anotación. Le voy a poner y sub p. Le voy a poner una p como subíndice. Esa p es de particulares para decirle, vea, es una solución particular. Le voy a poner p para que usted recuerde que es una particular. ¿Ok? Entonces, esta es una solución particular de esta ecuación diferencial. Entonces, por el teorema anterior, me voy a devolver. ¿Qué es lo que decía el teorema? Que si yo tengo una solución de la ecuación que está igualada a f de x y tengo otra solución de la homogénea, la suma de esas dos cosas, la suma de las soluciones, me da también una solución para la ecuación completa. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, vea lo que tengo aquí. Por el teorema anterior, recuerden que esta sería una solución de la que está igualada a 0. Y esta que está aquí sería una solución de la que está igualada a f de x. Entonces, por el teorema anterior, si yo agarro esta solución y le sumo esta otra, entonces esta expresión, es solución de la ecuación diferencial ordinaria phi de d en y igual a f de x. Y resulta que aquí es donde uno se pone súper contento. ¿Por qué? Porque uno dice, vea, esta ecuación diferencial que está aquí es de orden n. Así que yo lo que ando buscando es una solución para ella, una solución general
que tiene que depender de n parámetros. Y vea esto es lo que yo ando buscando para poder reportar la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Lo que ando buscando es una expresión que sea solución y que dependa de n parámetros. Pero si yo le digo a usted, vuelva a ver arriba, esta expresión que está aquí, por el teorema anterior, es solución de esta ecuación diferencial. Y si yo le digo a usted, ¿de cuántos parámetros depende eso? Usted tendría que decirme, profe, depende de n, porque aquí hay parámetros, pero aquí no. Porque como esta era una solución particular, ahí no hay parámetros. ¿Ok? Solo las soluciones generales son las que tienen parámetros. Así que si yo le digo a usted que esta expresión me aporta n parámetros y esta no me aporta nada de parámetros, entonces en total, ¿cuántos parámetros tenés aquí? N. Y yo le digo a usted, resumen, esto es una expresión que depende de n parámetros y es solución de la ecuación diferencial. Entonces, la conclusión es que esta expresión es la solución general. La conclusión de todo este colocho es que la función y de x igual a esto que está aquí, eso que está ahí, si gusta hagámoslo más pequeñito para que sí entre, esa expresión es la solución general de la ecuación diferencial phi de d en y igual a f de x. Entonces, toda esta hoja es infinitamente valiosa para usted, porque lo que le está diciendo es el algoritmo que uno sigue para resolver las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias. Se lo voy a repetir, pero ahora sí ya más resumido. Si usted está resolviendo esta ecuación diferencial, que está igualada a un f de x, lo primero que tiene que preocuparse es por resolver la homogénea, la igualada a 0, siguiendo algún método que yo le voy a enseñar. ¿Ok? Cuando usted resuelva la homogénea, va a llegar a una solución de este tipo, la punta. Luego, toma otra vez la ecuación original y le va, por algún método que yo le voy a enseñar, me va a sacar una solución particular. Una particular. ¿Ok? Luego, el paso final es que la suma de la solución general de la homogénea más la solución particular, la suma me daría la solución general de la ecuación original. Esa es todo el algoritmo que hay que seguir. Y para que no se lo coman las ansias que dice, profe, todavía sigo algo confundido, todavía le voy a apoyar con un ejemplo. Le voy a apoyar con un ejemplo. Voy a insertar una página y le voy a apoyar con un ejemplo. A sabiendas de lo siguiente, yo todavía no estoy en posición de que usted me pregunte cuál método usé y por aquí tampoco me pregunte todavía cuál método usé. O sea, no me pregunte qué método estoy usando porque todavía no les estoy enseñando eso. Todavía no. Los métodos todavía no. Entonces, lo que estoy es tratando de acomodarle a usted las ideas en su cabeza. Para eso, voy a tomar un ejemplo. Le voy a decir a usted lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, ejemplo. Ve qué ejemplo más bonito y facilito. Ejemplo. Entonces, le voy a decir, considere la ecuación diferencial y segunda menos y prima menos 2 veces y igual a 4x a la 2 menos 6. Observe que esta ecuación que le escribí aquí es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2. Y esta en particular es de coeficientes constantes.
Luego les voy a enseñar cómo resolverla. Por el momento, porque tengo que enseñarles los métodos. El problema es que todavía no tengo herramientas para enseñarles esos métodos. Estoy en otra parte todavía del tema. Entonces yo lo que le voy a es hacer una situación un poco guiada. Le voy a decir, parte A, pruebe que, la vamos a poner así, verifique que la expresión, verifique que la expresión y de x igual a C1 por e a la 2x más C2 por e a la menos x, verifique que esa expresión es solución general de la ecuación diferencial y segunda menos y prima menos 2y igual a 0. Recuerde, no se me pierda. Esta ecuación es la complementaria de esta. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo a usted es que me verifique que esta es la solución general de la complementaria. Hay dos formas de hacer eso. Una todavía no la vas a saber hacer, que es resolver esta ecuación. No vas a saber cómo hacerlo todavía porque yo no te he enseñado los métodos. Pero pronto usted va a saber resolver esa ecuación y va a ver que esta es su solución. Así que ese es el camino que es más fácil y que le voy a enseñar pronto. Ya para la otra semana usted va a saber hacer esas cosas, ¿ok? Pero como no sabemos métodos, si a mí me dicen que verifique que esta expresión es solución de esta ecuación diferencial, lo único que me queda es hacer lo siguiente. Uno, ver, ponga mucha atención a lo que le voy a decir, se lo voy a decir un poco informal, porque todavía estoy frito porque no le he enseñado a usted qué es la dependencia y la independencia lineal de funciones, que para que no se queme, vea que ya eso viene en camino, ahí está cerquitica, pero todavía no se los he contado. Y lo he hecho así, no se los he contado para no saturarlos todavía más de lo que ya los tengo, sin haberle mostrado ejemplos. Pues estoy tratando de colar un ejemplo un poquito forzado para poder como arraigar las ideas. Entonces, el problema es que lo voy a tener que hacer muy informal. Lo que le voy a decir a usted es esto. Vean, si esta expresión, para que sea solución de la ecuación diferencial, como esta ecuación es de orden 2, esta tiene que depender de dos parámetros. ¿Ok? Y usted me dice, sí, profe, sí. Pero vean, no se vayan la finta. Es que dependa de dos parámetros, pero que definitivamente no haya forma de que se agrupe y se convierta en uno solo. Me dice, suave, 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 ¿qué quiso decir? Es que vea, piensa en esta expresión. C1 por e a la 2x más C2 por e a la 2x. Usted no me va a decir que esto tiene dos parámetros. Eso no tiene dos parámetros. Esto es completamente simplificable porque esta función y esta son la misma. Entonces yo esto puedo decir que es C1 más C2 me da un nuevo parámetro C3 por e a la 2x. Así que técnicamente esta expresión de arriba no depende de dos parámetros. Eso es falso. Los parámetros están correlacionados y son simplificables entre sí a un solo parámetro. Así que estrictamente hablando, aquí solo hay un parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de que yo diga que necesito que tenga dos parámetros es que usted no pueda agrupar o simplificar de alguna manera para disminuir la cantidad de parámetros. ¿Okay? Por ejemplo, observe que aquí esta exponencial y esta son completamente diferentes. Una no tiene que ver con la otra. Así que yo no voy a decir que voy a sumar esta exponencial con esta. No puedo. Así que tiene sentido que yo diga que aquí esta expresión sí tiene dos parámetros. Entonces yo estoy seguro que esta expresión tiene dos parámetros. Sí tiene, sí depende. Es como lo que decíamos para el primer parcial, que esto es una familia dos paramétrica.
Depende de dos parámetros. En cambio, esto tiene familia de dos, tiene cara de familia de dos paramétrica, pero en realidad es una familia unoparamétrica, solo depende de un parámetro. Entonces, cuando a mí me dicen que verifique que esta expresión es solución de esta ecuación diferencial de orden 2, lo primero que yo debería fijarme es que sea una familia dos paramétrica, pero que en serio sea dos paramétrica, ¿verdad? Que no sea simplificable. Eso es lo primero que yo tendría que ver. Ok. Y lo segundo es ver que sí satisface la ecuación diferencial, ¿verdad? O sea, que sí sea solución. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo? Pues lo que tendría que hacer para resolver el ejercicio sería calcular la primera derivada, que en cuyo caso daría 2 veces C1 e a la 2x. Estoy derivando esto, ¿verdad? Menos C2 e a la menos x. Y ahora la segunda derivada sería 4 veces C1 por e a la 2x más C2 por e a la menos x. Esa sería la segunda derivada. Y ahora yo, para poder yo verificar que esta familia es solución de la ecuación diferencial, entonces agarro estas derivadas y las sustituyo. Entonces, sustituyo las derivadas. Sustituyo las derivadas. Sustituyo las derivadas. Entonces, sustituyo las derivadas. En este y segunda, escribiría, o sea, voy a salir de la parte de la izquierda. ¿Y a qué tengo que llegar para poder concluir que sí es solución? Tendría que llegar a un 0. Tendría que llegar a un 0. Si llego a un 0, es porque entonces sí es solución. Entonces yo le digo, ok, sustituyamos la segunda derivada. Entonces me dice, bueno, está bien, voy a irme a traer. Aquí está la segunda derivada. Me la traigo, y la pego aquí. Esa es la segunda derivada. Menos, abro paréntesis. Ahora, ¿qué sigue aquí? Dice, ponga la primera derivada. Pues, está bien, me voy a traer la primera derivada. Y la pego aquí. Listo. Perfecto. ¿Y qué dice aquí? Menos 2 veces y. Bueno, menos 2 veces y. Entonces, corramos esta cosa más para la izquierda. Espérate que lo jodí. Lo corro para la izquierda. Y ahora entonces sería menos 2 veces y. ¿Y quién es y? Y sería esta cosa que está aquí. Listo. ¿Y ahora qué me pongo a hacer? Ayúdenme a revisar con paciencia. Vean. Aquí tengo 4, pongan mucha atención. Este término es semejante con este y también con este. Pero vea que cuando yo distribuyo ese 2 y distribuyo este menos, esos términos, o sea, este término se cancela con este y con este. Y si yo ahora reviso lo mismo en el otro término, yo noto que este término que está aquí, con este que está aquí y este que está aquí, también se cancelan. Voy a pasar la raya para el otro lado, se cancela con este y se cancela con este. Por lo tanto, me da 0, que es a lo que tenía que llegar. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de probar? Lo que acabo de probar es que esta familia dos paramétrica sí cumple la ecuación diferencial homogénea. ¿De dónde salió esta dos paramétrica? No sé. Necesito un método. Ya pronto se los enseñaré. ¿Ok? Pronto se los enseñaré. No se cuestione de dónde salió. Por ahora, lo único que usted tiene que entenderme es que esto es una familia dos paramétrica que satisface la ecuación diferencial de orden 2, está homogénea. Por lo tanto, yo concluyo que esta expresión es la solución general de la complementaria. Entonces, por lo tanto, lo que usted me va a poder concluir es justamente eso. Entonces, por lo tanto, eso es la
solución general de la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación era? La voy a copiar, esta, y me la traigo para acá. ¿Ves? Porque es una familia dos paramétrica que la cumple. Entonces es la solución general. Eso es la primera parte que quiero contarles en este ejercicio. Esa es la primera parte. Ahora le voy a poner una parte B. Parte B. Esa era la parte A. Parte B. La parte B va a ser lo siguiente. Verifique que la función y de x igual a menos 2x a la 2 más 12x. Verifique que esa función es una solución particular. Es una solución particular de, voy a irme a traer, de la original, que es esta. Es eso. ¿Por qué particular? Porque vea que esta función no depende de parámetros, así que no es una solución general, no es una familia unoparamétrica o dos paramétrica. Aquí no hay parámetros, esto es una solución particular. Entonces, lo que me están diciendo, ¿de dónde salió esa? No sé. En un futuro le enseñaré de dónde sale. Por el momento eso no es lo que a usted le interesa. Lo que a usted le interesa es ver que esto es una solución de esta ecuación diferencial. Y vamos a lo mismo. Si yo tengo una función y quiero saber qué solución, pues le tomo las derivadas. Entonces, yo agarro la función y le calculo las derivadas. Esa es y. ¿Cuál sería su primera derivada? Su primera derivada sería menos 4x más 2. Y su segunda derivada, entonces daría menos 4. Agarro esto y lo sustituyo en la ecuación diferencial. ¿Cuál? La que tengo aquí arriba. Por lo tanto, voy a salir de la parte de la izquierda. ¿Y qué me tiene que dar si todo está bien? Me tiene que dar 4x a la 2 menos 6, porque eso es lo que significaría que sea solución de la ecuación diferencial. Significa que si yo la sustituyo, me tiene que satisfacer la igualdad. Entonces vamos a sustituir, ¿ok? Por culpa, voy a ponerlo aquí abajo, por culpa de este y segunda, pongo un menos 4. Menos. Por culpa del y prima, pongo menos 4x más 2. Menos 2 veces y. Por culpa de eso, pues copiaría esta expresión, que sería menos 2x a la 2 más 2x. ¿Ok? Si yo distribuyo, esto me quedaría menos 4 más 4x menos 2 más 4x a la 2 menos 4x. Nótese por acá que el 4x se cancela con el 4x y si ubico semejantes, quedaría 4x al cuadrado y entre los números quedaría menos 6. Nótese que llegué a la parte de la derecha. Por lo tanto, sí, es una solución particular. Entonces, si yo le digo a usted, resuma, ¿qué es lo que llevamos hasta ahora? Lo que llevamos hasta ahora es lo siguiente. Yo tengo una ecuación diferencial original, esta, que es de orden 2. Ajá. Que no es homogénea, no está igualada a 0. Ok. En una primera parte, me pidieron que verificara que esta expresión es la solución general de la homogénea o de la complementaria, y ya lo hice. En una segunda parte, me pidieron que verificara que esta función es una solución particular de esta ecuación, y ya lo hice. Por lo tanto, por el teorema que hace ratos
La conclusión es lo que yo he venido insistiendo una y otra vez en la clase del día de hoy. La conclusión es que si yo formo la función en la cual agarro esta que está aquí, que era la solución de la complementaria, ¿sí? Y a esa le sumo la solución particular, que es esta. Entonces, esta suma de expresiones es la solución general de cuál ecuación diferencial, de la original, de esta que está aquí. ¿Ven la ventaja? Entonces, este ejemplo, yo espero que a usted le dé vueltas en la cabeza y ya logre entender bien la idea. Cuando yo quiero resolver, voy como a resumir la idea. Cuando yo quiero resolver una ecuación de este tipo, ¿qué es lo primero que tengo que resolver? Lo primero que tengo que resolver es la que está igualada a cero, la homogénea. Siguiendo algún método, yo saco la solución general. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es volver a agarrar la ecuación completa y sacarle, por algún método, lograrle sacar alguna solución particular. Si usted logra hacer esos dos pasos, ya terminó. Porque la solución general del ejercicio original simplemente se obtiene al sumar la solución de la complementaria con la solución particular de la ecuación original. La suma de esas dos expresiones me van a dar la solución general. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que vamos a hacer un capítulo donde yo le voy a enseñar a usted a resolver solo las que están igualadas a cero. Solamente un capítulo para poder llegar a estas soluciones de las que están igualadas a cero. Y luego tengo que hacer otro capítulo aparte donde le enseño cómo obtener estas soluciones particulares. Cuando ya yo culmine esos dos capítulos, ya yo sé que lo que hago es resolver la que está igualada a cero, me robo la solución general. Me construyo una solución particular de la original y esa solución particular se la sumo a la otra expresión y ya tendría la respuesta del ejercicio. Esa es la estructura de cómo se trabajan las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n. Esa es la estructura y por eso la enorme importancia del teorema que hace rato le justifiqué. ¿Qué seguiría ahora? Lo que seguiría es pues trabajar el tema de dependencia e independencia lineal para poder precisar mucho mejor lo que es la solución general. Yo necesito decirle a usted o explicarle a usted qué significa tener soluciones linealmente independientes o tener soluciones linealmente dependientes. Porque resulta que estas funciones que están acá, estas funciones, estas no pueden ser cualquier función. Esas funciones tienen que ser linealmente independientes entre sí. Tienen que ser LI, como dicen ustedes en cálculo y álgebra lineal. Tienen que ser LI, linealmente independientes. Pues para que eso tenga sentido, yo tengo que definirle a usted qué es la dependencia e independencia lineal y después de que les doy el concepto, les tengo que dar alguna estrategia de cómo determinar si las funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes. Y resulta que para eso se usa un criterio que se llama el criterio del Gronskiano. El criterio del Gronskiano. Entonces, ya cuando terminemos eso, toda la teoría del Gronskiano, ya nos vamos encaminando a aprender los métodos, ya propiamente los métodos, ¿ok? Pero todavía que no se los coma la impaciencia, porque
nos falta todavía un poquito de teoría más, pero me parece que esto es suficiente para efectos de este video, que entiendan hacia dónde es que vamos, ¿ok?